La historia de Adán y Eva. Al principio, no había nada más que un abismo infinito, un vacío oscuro y silencioso que se extendía por toda la eternidad. Era el caos primordial, un estado informe y sin forma, donde las leyes de la física aún no habían sido escritas. Sin embargo, en las profundidades de este vacío, latía un corazón de energía pura, la chispa divina que daría origen a todo lo que existe. Con un pensamiento, Dios hizo que la luz irrumpiera en las tinieblas. Era una luz cegadora que se expandió a una velocidad inconcebible, llenando el vacío y dando forma al espacio y al tiempo. A medida que la luz se extendía, se crearon las primeras partículas, los ladrillos fundamentales de la materia. Estas partículas se agruparon y se unieron, formando átomos, estrellas, galaxias y finalmente planetas. La Tierra, nuestro hogar, era una pequeña mota de polvo en medio de esa inmensidad cósmica. Al principio, era una esfera incandescente, bombardeada por meteoritos y envuelta en una atmósfera tóxica. Pero con el tiempo, la Tierra se enfrió y se formó una corteza sólida. Los océanos se llenaron de agua y la vida comenzó a surgir en los fondos marinos. La Tierra era un jardín virgen, un lugar de belleza y abundancia. Los continentes se elevaban majestuosos, cubiertos de bosques frondosos y praderas verdes. Los ríos serpenteaban por valles fértiles y los lagos reflejaban el cielo azul. El aire era puro y fresco, y el sonido del viento a través de los árboles era una melodía celestial. La vida floreció en una explosión de colores y formas. Las plantas se extendían por la tierra, creando un tapiz verde que cubría el planeta. Los animales de todas las especies poblaban los bosques, los ríos y los océanos. Cada criatura tenía su lugar en el ecosistema y todas ellas vivían en armonía. Un cielo azul intenso, sin una sola nube, se extendía sobre el Edén, salpicado por el resplandor de un sol cálido y acogedor. Al anochecer, un manto de estrellas titilaba en la oscuridad, creando un espectáculo celestial que dejaba sin aliento. Árboles frutales cargados de frutos jugosos y coloridos crecían en abundancia. Flores de todos los colores perfumaban el aire y atraían a una gran variedad de insectos polinizadores. La hierba, suave y mullida como una alfombra, invitaba a descalzarse y caminar por ella. Criaturas de todas las formas y tamaños deambulaban por el Edén en perfecta armonía. Ciervos de pelaje suave, aves de colores brillantes y peces multicolores nadando en aguas cristalinas creaban una sinfonía de vida. El agua cristalina brotaba de fuentes naturales y caía en cascadas espumosas, creando un ambiente fresco y revitalizante. El canto de las aves, el murmullo del viento entre las hojas, el burbujeo de las fuentes y el sonido del agua corriendo formaban una melodía celestial que llenaba el aire. En los momentos de calma, un silencio profundo reinaba en el Edén, interrumpido solo por el latido del propio corazón. Después de haber dado forma al universo y a la tierra, Dios decidió crear una criatura capaz de apreciar su obra. Se dirigió al polvo de la tierra, ese mismo polvo que había servido como base para los continentes y las montañas. Con dedos divinos, Dios comenzó a moldear el barro, dándole forma humana. Adán fue formado a partir del polvo de la tierra, simbolizando su conexión con la naturaleza y con todo lo creado. El barro, húmedo y maleable, representa la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano. Una vez moldeada la figura de Adán, Dios sopló en su nariz, insuflándole el aliento de vida. Este acto divino otorgó a Adán un alma, una conciencia y la capacidad de amar, pensar y sentir. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que llevaba en sí mismo una chispa de la divinidad. Esta cualidad lo diferenciaba de todas las demás criaturas y le otorgaba un lugar especial en la creación. Dios le dio a Adán dominio sobre todas las criaturas y sobre la tierra misma. Esto significaba que Adán tenía la responsabilidad de cuidar y proteger el mundo que lo rodeaba. Adán poseía una inteligencia superior a la de cualquier otro animal.
Era capaz de razonar, aprender y resolver problemas. Adán era capaz de experimentar una amplia gama de emociones, desde el amor y la alegría hasta la tristeza y la ira. Tenía la capacidad de tomar decisiones y de elegir su propio camino. Era un ser espiritual, capaz de comunicarse con Dios y de experimentar una conexión profunda con lo divino. Imagina a Adán despertando en un jardín exuberante. Sus ojos, grandes y llenos de asombro, se abren ante un mundo desconocido. Su piel, suave y cálida, está en contacto directo con la tierra húmeda. Siente el sol en su rostro y el viento en su cabello. Al respirar profundamente, inhala el aroma de las flores y de la tierra mojada. Adán se levanta y camina por el jardín, maravillado por todo lo que lo rodea. Observa a los animales, escucha el canto de las aves y siente la paz que lo invade. Viendo que Adán, a pesar de su perfección, se sentía solo en el Edén, Dios decidió crearle una compañera. Mientras Adán dormía, un profundo sueño descendió sobre él. Dios, con un cuidado exquisito, extrajo una de las costillas de Adán. No fue una costilla cualquiera, sino aquella que contenía la esencia misma de su ser, la que lo hacía completo. Con esta costilla, Dios comenzó a trabajar, moldeándola con una delicadeza infinita. Cada curva, cada detalle, fue cuidadosamente diseñado. Dios no solo creó un cuerpo, sino un alma. Eva fue formada a partir de la misma sustancia que Adán, lo que la convertía en su complemento perfecto. Su piel era suave como el pétalo de una rosa, sus ojos brillaban con una luz interior, y su cabello, oscuro y lustroso, caía en cascada sobre sus hombros. Cuando Eva despertó, se encontró en un lugar hermoso y desconocido. A su alrededor, la naturaleza florecía en todo su esplendor. Pero lo que más llamó su atención fue la figura de Adán, que la observaba con asombro y alegría. Al instante, sintieron una conexión profunda, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. Al despertar, Adán encontró a su lado una criatura de una belleza inigualable. Eva, con su cabello oscuro y sus ojos brillantes, lo miraba con una ternura que lo conmovió hasta lo más profundo de su ser. En ese instante, comprendieron que estaban destinados a estar juntos. Su amor era un regalo divino, un lazo que los unía de una manera que nunca antes habían experimentado. Era un amor puro y desinteresado, construido sobre la confianza, el respeto y la admiración mutua. Juntos exploraron el jardín del Edén, descubriendo nuevos rincones y compartiendo sus alegrías y sus sueños. Caminaban de la mano por senderos floridos, sus risas llenando el aire. Se sentaban bajo la sombra de los árboles frutales, contemplando el horizonte y hablando de sus esperanzas y miedos. Se bañaban en las aguas cristalinas del río, sintiendo la frescura del agua sobre su piel. Y por las noches se acurrucaban bajo un cielo estrellado, contando historias y soñando con el futuro. Su amor era tan profundo y conmovedor que hasta los animales se detenían a observarlos, maravillados por la belleza de su unión. Las aves cantaban melodías alegres y los ciervos se acercaban a ellos con curiosidad. Adán y Eva eran más que compañeros, eran almas gemelas. Se complementaban a la perfección, cada uno llenando los vacíos del otro. En la compañía del otro se sentían seguros, amados y protegidos. El jardín del Edén no era simplemente un lugar, era un santuario, un paraíso terrenal concebido por la mente divina. Un espacio donde la belleza y la armonía se entrelazaban en una sinfonía perfecta. El sol, una esfera dorada que colgaba en un cielo de zafiro, bañaba el jardín con una luz suave y cálida. Esta luz no era solo una fuente de calor, sino una manifestación de la presencia divina que impregnaba cada rincón del paraíso. Las sombras, suaves y alargadas, danzaban entre los árboles, creando un juego de luces y sombras que invitaba a la contemplación. El aire del Edén estaba lleno de sonidos armoniosos. El canto de las aves, el murmullo de un arroyo cristalino y el suave crujir de las hojas bajo los pies creaban una sinfonía celestial. Los animales, en perfecta armonía con la naturaleza, deambulaban libremente por el jardín.
sus formas gráciles y sus colores vibrantes contrastando con la exuberante vegetación. La vegetación del Edén era una explosión de colores y aromas. Árboles frutales cargados de frutos jugosos, flores de todas las formas y tamaños, y plantas medicinales crecían en abundancia. Un río cristalino serpenteaba a través del jardín, alimentando la vida y creando un microclima perfecto. El suelo, fértil y húmedo, estaba cubierto de una alfombra de hierba suave y verde. En el corazón del jardín se encontraba la morada de Adán y Eva, una sencilla cabaña construida con materiales naturales. Sus paredes estaban adornadas con tallas que representaban la belleza de la creación. Desde su hogar podían contemplar el amanecer y el atardecer y disfrutar de la compañía de los animales. Pero la belleza del Edén no se limitaba a lo exterior. Adán y Eva sentían una profunda paz interior que los unía a Dios y a toda la creación. Caminaban por el jardín sintiendo una conexión íntima con cada planta, cada animal y cada elemento. La vida en el Edén era una constante meditación, una comunión con lo divino. En el jardín del Edén no existía el concepto del mal. La enfermedad, el dolor y la muerte eran desconocidos. Adán y Eva vivían en una perfecta armonía con ellos mismos, con los demás y con la naturaleza. El jardín del Edén era un reflejo de la perfección divina. Era un lugar donde la belleza, la armonía y el amor reinaban supremos. Un lugar donde Adán y Eva podían experimentar la plenitud de la vida y la cercanía de su Creador. En medio de esta idílica armonía, una sombra se cernía sobre el jardín. La serpiente, astuta y engañosa, deslizándose entre la espesa vegetación, se acercó a Eva. Con voz suave y melodiosa, como el susurro del viento entre las hojas, la serpiente comenzó a sembrar la duda en el corazón de Eva. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todo árbol del huerto?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Eva, intrigada por la pregunta, respondió con sinceridad, relatando el mandato divino. La serpiente, sin embargo, retorció las palabras de Dios, insinuando que Él les estaba ocultando algo, que comer del fruto prohibido los haría como dioses, conocedores del bien y del mal. La tentación era sutil, pero penetrante, como una espina clavada en el corazón. Eva, cautivada por la promesa de un conocimiento superior, se sintió atraída por el fruto prohibido. La serpiente, aprovechando su vacilación, la instó a probarlo, asegurándole que no moriría, sino que por el contrario, abriría los ojos de su entendimiento. La lucha interior de Eva era intensa. Por un lado, tenía el amor y la obediencia a Dios. Por otro, la tentación de conocer más allá de lo que se le había permitido. Finalmente, cedida a la curiosidad y la ambición, Eva extendió su mano y tomó el fruto prohibido. Con un corazón lleno de dudas y un anhelo de conocimiento, lo llevó a su boca y lo mordió. Al ingerir el fruto prohibido, un velo de oscuridad se posó sobre Eva. Sus ojos, antes llenos de inocencia, se nublaron con el conocimiento del bien y del mal. La armonía que había sentido con Dios y con la naturaleza se rompió. Asustada y avergonzada, buscó a Adán, quien, tentado por su belleza y cegado por el amor, también comió del fruto. En ese instante, la perfecta comunión entre Dios y el hombre se quebró. La conciencia de su desnudez los invadió y sintieron vergüenza. Apresuradamente, tejieron hojas de higuera para cubrir sus cuerpos. El sonido de sus pasos resonaba ahora con eco en el jardín, antes silencioso y pacífico. La presencia de Dios, que antes se sentía en cada brisa y en cada rayo de sol, se hizo distante y fría. Dios, en su infinita misericordia, descendió al jardín. Su voz, antes suave y consoladora, ahora resonaba con tristeza y decepción. Cuestionó a Adán sobre su desobediencia, y éste, en lugar de asumir su culpa, culpó a Eva y a Dios mismo por haberlo puesto a prueba. La ira de Dios se encendió ante tal falta de arrepentimiento. Expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva fueron condenados a una vida de sufrimiento y trabajo. El suelo, antes fértil y abundante, se volvió árido y difícil de cultivar.
Las espinas y los cardos brotaron de la tierra, y los animales, antes dóciles, se volvieron salvajes y peligrosos. La muerte, antes desconocida, se convirtió en una sombra que los acechaba. La pareja, expulsada de su paraíso, se adentró en un mundo desconocido y hostil. Llevaban consigo el peso de su pecado y la nostalgia por la vida que habían perdido. Sin embargo, en medio de su dolor y su sufrimiento, una pequeña esperanza permaneció. La promesa de Dios de enviar un Redentor, aquel que un día los rescataría de las consecuencias de su pecado. Expulsados del Edén, Adán y Eva se encontraron en un mundo transformado por su desobediencia. El suelo, antes fértil y abundante, ahora exigía un trabajo arduo para producir alimento. Las espinas y los cardos dificultaban la cosecha, y los animales antes dóciles se volvieron salvajes y peligrosos, amenazando constantemente su supervivencia. La enfermedad y la muerte, antes desconocidas, se introdujeron en el mundo. El cuerpo humano, otrora perfecto, ahora era susceptible a la decadencia y al dolor. La esperanza de vida, antes ilimitada, se vio acortada por la fragilidad de la existencia. La relación entre los hombres también se vio afectada. La envidia, los celos y el odio se infiltraron en los corazones humanos, dando lugar a conflictos y guerras. La belleza del mundo, antes un reflejo de la gloria divina, se oscureció. Las tormentas, los terremotos y otras catástrofes naturales se convirtieron en una constante amenaza. La naturaleza, antes dócil, se volvió impredecible y hostil. La humanidad, separada de Dios, vagó por la tierra buscando en vano llenar el vacío que había dejado en sus corazones. Intentaron encontrar la felicidad en el poder, la riqueza y los placeres mundanos, pero todos estos intentos resultaron vanos. La conciencia del pecado pesaba sobre ellos, recordándoles constantemente su origen y su destino. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, permaneció una esperanza tenue. Dios, en su infinita misericordia, prometió enviar un Salvador, un Mesías que redimiría a la humanidad de sus pecados y restauraría la comunión perdida. Esta promesa resonó en los corazones de los hombres a lo largo de los siglos, guiándolos en su búsqueda de la redención.